David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-edom y sus 68 hermanos, junto con Obed-edom, hijo de Jedutún y Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Emán y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa y David se fue a bendecir a su familia. Capítulo 17. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: «Aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña». «Bien», respondió Natán, «haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted». Pero aquella misma noche, la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: «Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos, como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre.
Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses, adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Capítulo 18. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó en Hamat a Hadadezer, rey de Sobá, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebach y de Cun, poblaciones de Hadadezer. Ese fue el bronce que Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadadezer, rey de Sobá. Como Tou también era enemigo de Hadadezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadadezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabsa era el cronista. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación,
y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según los que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. El Señor es Rey eterno, los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. El testigo falso no quedará sin castigo, el que difunde mentiras perecerá,